Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, daros las gracias, dar las gracias a Pilar Gómez Ulla por haber contado conmigo y con Luto en Colores para participar hoy y sobre todo a las asociaciones y colectivos que habéis dado vida a este ciclo Salud Mental y Solidaridad. Me encanta la manera en la que lo habéis enfocado. Creo que sois dos colectivos, ¿no? Encuentro y Solidaridad y la Asociación de Jóvenes SAL. Y me parece muy importante también, ¿no? que de los y las jóvenes salgan estas iniciativas, crear estos espacios, porque creo que venís a aportar también un soplo de aire fresco, el abrir la mirada, el poder abordar todos estos temas desde otra óptica y desde otros lugares, ¿no? Y esto siempre me parece muy oxigenante. Siento no poder estar ahí en la biblioteca Luis Rosales de Carabanchel para compartir esto en persona como me hubiera gustado, pero bueno, me toca estar fuera de Madrid, así que os grabo en este vídeo un poquito mi intervención, pues por si puede aportar algo y por si puede servir. Por un lado, voy a hablaros de Luto en Colores, de por qué nació el proyecto, esta parte más enfocada al duelo y en un primer momento al duelo por suicidio, para sostener a quienes nos quedamos, a quienes se quedan después de perder a un ser querido por suicidio. Y la segunda parte os hablaré de Conéctate a la vida, que es esta otra pata que le nació al proyecto, que sí tiene que ver con prevención del suicidio, con que podamos abordar también desde otro lugar, desde otra mirada, desde otra óptica y traer oxígeno y aire fresco también a estas temáticas como que cuestan tanto. Y bueno, simplemente pues compartir herramientas, ¿no? Y abrir este horizonte para abordar lo que llamamos salud mental, que lo pongo entre comillas y luego también explicaré por qué, porque mi manera de entender todo esto, que viene desde mi vivencia personal y desde mi formación, ¿no? A lo largo de estos años en terapias complementarias, en lo que llamamos también, bueno, pues, terapias alternativas, que tiene el inicio y el origen en mi proceso de dolor, de duelo por la pérdida. Que, bueno, yo venía del mundo del periodismo, de la comunicación, y de repente, bueno, pues la muerte de mi hermana, que es de lo que os hablo ahora ya, para presentar quién soy, ¿no? Y qué es Luto en Colores, pues la muerte de mi hermana abrió todo este camino y todo este recorrido inesperado para mí, que fue también un proceso de muchísimo aprendizaje, ¿no? Y por eso, bueno, pues por eso estoy aquí compartiendo esto. Luto en Colores nace hace ya más de 8 años, cuando yo perdí a mi hermana Esther. Ella, bueno, pues era psicóloga, vivió todo su proceso con muchísima consciencia, por lo tanto yo aprendí mucho también de eso. Bueno, pues hizo todo lo que hay que hacer en teoría dentro del marco, ¿no? Que tenemos a veces como tan rígido o tan estructurado cuando hablamos de temas de salud mental, y estuvo bien en su momento, que fue lo que sabíamos, lo que conocíamos, y bueno, y además siendo psicóloga, pues el camino, ¿no? Pues acudir a apoyo psicológico, psiquiátrico, al área pues, de salud mental. Entonces, por mi parte, deciros también que aprendimos mucho de todo eso, que tuvo grandes profesionales también acompañándola. Por lo tanto, a mí esto siempre me gusta también señalarlo, ¿no? Que a veces sí hay esa ayuda, sí hay ese acompañamiento, hacemos hasta donde podemos todas las personas del entorno también, de la familia, de los amigos, sabiendo que hay algo que nos desborda también mucho a todos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Poder entender qué está pasando ahí al otro lado. Yo hice más cosas y entiendo todo de forma mucho más amplia y más diversa, pero ha sido un recorrido y un aprendizaje que me trajo precisamente la muerte, ¿no? La experiencia de muerte, de entender qué somos en sentido más amplio. Y bueno, pues por eso también yo creo que el nacimiento de Luto en Colores tuvo este componente de aportar otra mirada al propio proceso de muerte y de duelo. Como os contaba, bueno, pues mi hermana era psicóloga, estoy hablando de alguien también mayor de edad, con 36 años, entonces, bueno, hubo un momento en que no pudo más, no pudo sostener esa situación y se apeó de la vida. Y cuando, si ya la muerte nos cuesta, hablamos de muerte por suicidio, es como que ya todos los tabúes se nos complican muchísimo más, ¿no? Lo que me pasó a mí es que, bueno, entendí y acepté el proceso de mi hermana. Que aceptes algo no significa que te guste que haya pasado eso. Ojalá no hubiera sido así, ojalá hubiera el recorrido fuera otro, y mi hermana siguiera estando aquí físicamente, pero no fue así, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro un poco en ese primer momento de aceptación, incluso sentía culpa como por aceptar, ¿no? Porque es verdad que como también se marcan de forma muy rígida a veces las frases del duelo tienen que ser una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y parece que tienes que ir pasando por ahí, que para mucha gente tiene mucho sentido hacerlo así, y claro que sí, si a ti te ayuda y te da un marco o una comprensión de lo que te está pasando, fantástico, pero a mí no me servía porque yo no sentía que estaba muy identificada con cómo se marcaba eso. Y luego he descubierto estos años, hablando con muchísimas personas con las que tengo la suerte de compartir talleres de luto en colores, o sesión individual, o charlas, o diferentes encuentros,
pues que le pasa a más gente también, que de repente hay una diversidad vivencial también en el proceso de duelo, que sentimos, experimentamos diferentes cosas y claro que hay cosas en común. El dolor es inevitable, esto también creo que comprenderlo desde ahí libera una parte, es decir, nos tenemos que entregar a esta experiencia de dolor, porque lógicamente perder un ser querido es duro, perder esa presencia física, va a cambiar nuestra vida en muchos ámbitos, por supuesto que sí, pero al otro lado del dolor hay algo más también, es decir, que es un proceso que se puede ir colocando, que se puede ir sanando. No lo digo como teoría o como deseo, lo digo porque yo lo hice y lo he visto en mi familia también. Entonces, también me gustaría dejar clara una frase que sé que a veces, pues bueno, puede chirriar porque parece que hay una idea como que el duelo dura siempre o toda la vida o esto ya es para siempre. No, el duelo es un proceso y el duelo no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, si no es una enfermedad, y esto lo repetimos continuamente desde todos los ámbitos, desde la psicología, de la psiquiatría, todos los temas de salud, los profesionales de la medicina, pero luego al final acabamos tratándolo continuamente como si lo fuera, ¿no? Y hay un exceso de medicación en las personas que tienen un duelo y esto es así, sobre todo en las mujeres, y entiendo que hay una parte ahí que desde la mirada médica profesional pueda ser necesario si la persona lo necesita durante un tiempo, pero tiene que haber una idea clara que no podemos tener personas medicadas 10 años como me encuentro constantemente porque tuvieron un duelo y porque al final tapamos lo que estaba pasando ahí, no se pudo conectar y sanar el dolor y vivirlo de forma consciente, ¿no? Entonces, me gusta decir esto, también enmarcándolo, por supuesto, en el respeto de que cuando un profesional del ámbito de la medicina, la psicología, la psiquiatría considere que eso es necesario, pues bueno, yo ahí no puedo entrar porque no es mi ámbito, ¿no? Pero desde lo que he aprendido estos años, desde mi propia vivencia, desde mi formación, sí subrayo y repito que el duelo no es una enfermedad y no se debería tratar como si lo fuera. ¿Qué nos pasa? Que también, claro, el proceso de duelo nos desborda porque de repente nos estamos enfrentando a algo que nuestra sociedad también ha decidido tapar o no nombrar o no abordar de esta manera más consciente, que es la muerte al final. Porque el duelo por suicidio es cierto que tiene algunos componentes que también lo hacen más particular. La diferencia respecto al resto de duelos es que en el resto de duelos la persona se ha muerto por una enfermedad, por un accidente, por muerte natural, porque le ha llegado ya el momento final de la vida, por un asesinato, lo que sea, ¿no? Pero en el duelo por suicidio la persona es la que ha activado, ¿no?, ese mecanismo para acabar con su vida. Esto es radicalmente lo que separa estos dos duelos. Y aunque el sentimiento de culpa es verdad que al final está, yo he aprendido estos años que está también en todos los procesos, no solo en el duelo, que nos acompaña ahí en la vida, ¿no? Es como pues bueno, una emoción que estanca mucho y que impide mucho también avanzar, pero como todas las emociones pues tienen su lugar, su función y también podemos, bueno, pues ver que tengo que aprender de esa experiencia, pero sobre todo no estancarme ahí, no machacarme, no ponerme más piedritas a lo que ya es difícil y bueno, y que tiene un proceso en el que necesito poner toda mi energía en poder vivirlo de la forma, como me gusta decir, más sana posible y buscar las herramientas alrededor, las personas, lo que me sostenga, ¿no? Porque en el primer momento del duelo, cuando nos aparece como este miedo a la supervivencia emocional, lo importante es qué me va a sostener, a mí cómo me sostengo, qué tengo alrededor. Y a veces es de forma muy natural, es la red del entorno, la familia, los amigos, a veces se da eso, las propias capacidades de la persona. Todas las personas tenemos capacidad para sostener un proceso de duelo. Lo que ocurre es que no siempre sabemos que la tenemos. Entonces, no siempre conectamos con eso. Y hay que hacer un trabajo también, a lo mejor, de quitar varias capitas que nos impiden conectar con eso que está dentro y que está ahí y entender que tengo las capacidades de poder hacerlo y que lo voy a poder sostener. Pero si en un primer momento pienso que no voy a poder, busco la ayuda alrededor para poder hacerlo. Para mí, la ayuda estaba sobre todo cuando contaba, cuando hablaba, ¿no?, cuando intercambiábamos, ¿no?, en la vivencia. Por eso, claro, cuando nace Luto en Colores, yo vengo del periodismo, de la comunicación, con lo cual para mí era muy fácil como nombrar todo, ¿no?, decir lo que nos había pasado, porque es verdad que en el duelo por suicidio pues tenemos ya la nube por aquí siempre de la culpa por encima, por el señalamiento externo, el juicio externo que sentimos las personas del entorno de la persona que se ha suicidado, porque esto es muy sutil, no siempre es directo, pero sentimos que está ahí, esa mirada de, bueno, es que no lo han hecho lo suficiente, es que tendrían que haber hecho esto, lo otro, que luego mucha gente sabe que habría que haber hecho, ¿no? Pero nadie ha vivido de cerca el proceso que hemos vivido en las familias, a veces de forma muy consciente y muy clara, y a veces es verdad que en las propias familias hay cierto desconcierto porque no se acaba de entender bien qué estaba pasando, ¿no?
en esa persona. Claro, es que a veces hay mundos interiores que es difícil comunicar o contar, porque también tenemos que hacer esta otra mirada, es que alrededor no estamos preparados para recibir según qué cosas. Entonces, la manera en la que escuchamos también siempre es desde el miedo, que es lógico, normal, otra emoción que nos acompaña a los seres humanos, pero claro, mi miedo, sumado a lo que está viviendo la otra persona, sumado a esta sensación que al final genera una atmósfera en la que es difícil poder abordar eso de otra manera, ¿no? Desde una forma, digamos, más calmada, de nuevo más consciente. Pero bueno, hacia eso vamos, porque cuanto más hablemos de estos temas, cuanto más compartamos, más estamos sembrando para que nuestras capacidades para abordar cualquier situación difícil en la vida, sea la de he perdido un ser querido o sea la de estoy en una situación en la que me siento desconectado o desconectada de la vida, lo podamos ir abordando también de otra manera, con más naturalidad, y también en esta escucha interna de a mí que me ayuda y que me sirve, porque ahí está todo. Porque alrededor habrá mucho ruido, todo el mundo diciendo lo que hay que hacer, lo que no. Para mí el transitar el duelo fue escucharme internamente y decir, oye, yo aquí estoy aprendiendo cosas que no sabía sobre la muerte, estoy experimentando, estoy abriéndome a cómo es mi proceso, no cómo me dicen que tiene que ser, sino cómo lo estoy viviendo yo. Y resulta que aquí hay mucho por aprender y esto requería también humildad por mi parte, ¿no? Decía, bueno, que igual aquí haya cosas que yo no sabía, ¿no? Y tengo que abrirme a esta experiencia de aprendizaje. Entonces mi hermana me ha dejado todo esto también, ¿no? Pero bueno, como os decía, es un proceso en el que nos va a acompañar el sentimiento de culpa, la vergüenza, porque en los temas de suicidio esto está ahí, que al final es este miedo al juicio externo, y un montón de condicionantes que, bueno, pues sí que hacen que sea uno de esos duelos que decimos un poquito pues, más duros, o sea, que yo ya con el tiempo he entendido que esto no es así, que cualquier persona que tenga una pérdida, sea el tipo de duelo que sea, al final nos iguala la experiencia de muerte y el perder a un ser querido. Y todo lo demás son cosas que añadimos también desde nuestro propio juicio, desde nuestro condicionante moral, ¿no? Desde si esto está bien o no, esto se debería hacer o no, pero este es otro tema. Al final lo que abordamos es lo que ha sucedido, entendiendo que si yo hubiera podido hacer algo de otra manera o mejor, lo hubiera hecho. Entonces tengo que tener esta mirada un poco amable también hacia mí misma, decir, bueno, con lo que sabía yo hace 8 años, con lo que yo entendía, con lo que yo creía, de esta manera he acompañado, ¿no? Me voy a dejar un poco el tema de la culpa porque si no nos tiraríamos mucho tiempo también con esto y los sentimientos de vergüenza es lo que acompaña al duelo por suicidio. Para mí, os decía que esta fase inicial de aceptación, de entender lo que había pasado, de comprender a mi hermana, que no significa que quiero que pase eso, pero es lo que hay y es lo que ha sucedido. Para mí la pregunta era ahora qué voy a hacer con esto que me ha puesto la vida adelante, ¿no? Más que el negarme, el rechazar, porque sabéis que cuando te resistes a algo, eso se engorda y se genera muchísimo más sufrimiento, ¿no? Esa es diferencia entre sufrimiento y dolor. Es decir, bueno, pues decidí ponerle luz a mi dolor, abordarlo, dejarme ahí, estar ahí, y junto al dolor un montón de cosas que había más, pues todo esto se llama luto en colores, porque yo estaba experimentando y aprendiendo muchas cosas, entonces el duelo no estaba siendo solo de este color negro simbólicamente, ¿no? que decimos en nuestra cultura, en otras el luto no es negro, es de otros tonos, pero bueno, junto a todo eso, en mi vivencia había cosas y había herramientas que me estaban ayudando, que también estaban muy conectadas a la creatividad, bueno, en mi caso la escritura, que me ha acompañado siempre, pues era evidente que a mí me iba a ayudar escribiendo un libro, Luto en colores, antes había hecho otro cuento también, La vida de Sida. Entonces, bueno, he aprendido también hablando muchísimo con la gente todos estos años que cada cual tenemos una manera de conectar también con la creatividad, con sacarlo, y hay herramientas ahí también que son muy sanadoras y esto es lo que compartimos al final, ¿no? Pero no es casual que el primer taller que me naciera en Luto en colores pues es el taller La transformación de la culpa, que es el taller específico para duelos por suicidio, porque es verdad que la culpa se nos hace como algo muy grande, muy pesado y que estanca mucho también los procesos. Además de la culpa, pues abordamos obviamente todas las emociones, todo lo que nos pasa, pero es esta forma de que cualquier pensamiento que yo piense que es raro, si cuando lo nombro, cuando escucho a otras personas que piensan lo mismo, que han sentido eso también y tal, de repente algo se empieza a desatascar y en esta identificación cuando compartimos cosas vamos también sanando. Y hay estas dos vertientes que están siempre, ¿no? Hay una vertiente individual hacia adentro que es el trabajo personal que tengo que hacer yo si quiero, porque nada es obligatorio, pero si quiero, creo que también es un proceso que nos puede ayudar a sanar cosas, a estar mejor en la vida, luego a amplificar, ¿no? También a mí la experiencia de vivir, de estar aquí en la Tierra, se me ha amplificado muchísimo, ¿no? También después de la muerte de mi hermana y todo el proceso de comprensión que trajo. Evidentemente a mí me trajo algo muy transformador en mi vida, que es bueno, pues crear Luto en colores. Aunque os he hablado del taller específico para duelos por suicidio, pues evidentemente el proyecto empezó a resonar
en otras personas que tenían otro tipo de duelos, que no era por suicidio, al final se abrió a abrazar pues todo tipo de duelos, ¿no? Para ayudar un poco en esa fase inicial a vivir un duelo sano, por lo menos a mostrar esto es posible. Yo no estoy en duelo, yo pasé un duelo, pero yo no estoy en duelo. Mis padres pasaron un duelo por la pérdida de su hija, pero ya no están en duelo. Mi hermano tampoco, y un montón de personas con las que he compartido a lo largo de estos años las actividades de Luto en Colores tampoco. Entonces a mí me parece que este mensaje está bien darlo. No digo que la vivencia tenga que ser siempre así, cada cual se sitúa en un lugar de la vivencia y para cada cual tendrá un proceso, unos tiempos, bueno, es que es un camino personal, individual, pero también hay lo que tejemos colectivamente y cuando colectivamente ponemos en común cosas, pues de repente también puede servir. Escuchar, bueno, pues esta vivencia resulta que también se puede hacer así. Y esto es posible. Entonces, como poco, abrir esta puerta de esperanza a que a quienes lo estéis iniciando ahora el proceso, llevéis un tiempo y penséis que va a ser siempre así, contaros que no, que hay una posibilidad también de poder trabajar eso desde otro lugar, de poder sanar, de poder trascenderlo. Y eso no significa que nos olvidemos de nuestro ser querido. Siempre va a estar en nuestra vida, pero lo colocamos de otra manera. Ya no es desde esta parte de sufrimiento y de dolor, sino yo llevo 8 años hablando de mi hermana Esther, continuamente por el proyecto, por todo, la tengo en mi vida presente desde otro lugar, ¿no? De impulso de luz, de amor, desde otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os cuento en cuanto a la parte de luto en colores, del duelo, de quienes se quedan, de quienes nos quedamos cuando hemos perdido un ser querido por suicidio. Y os quiero contar ahora un poquito la otra parte, Conéctate a la vida. Fijaros que cuando yo empecé el proyecto Luto en Colores se tenía la claridad de que era un proyecto de duelo, de aceptación de la muerte, sea como sea esa muerte. Entonces era un proyecto que nace para ponerle luz al duelo por suicidio, en un primer lugar, para repensar la muerte y poder celebrar la vida. Y entiendo perfectamente que tenía que ser así, porque ese es el punto de partida, es decir, he aceptado que esto ha ocurrido y ahora cómo puedo yo llevar ese proceso para que sea algo que no estanque en mi vida, ¿no? Que me permita estar en la vida, bueno, pues brindándole esto, de la existencia que yo tengo aquí, tengo la suerte de seguir aquí, pues brindarle a mi hermana también esta existencia, ¿no? Y lo que voy construyendo, ¿no? en mi día a día. Entonces, claro, era importante también este punto de partida del proyecto y de tener muy claro, no es un proyecto de prevención del suicidio. Yo esto lo decía y está por escrito, quiero decir que es que era un poco esta claridad. Y siempre especificaba, hay otros proyectos maravillosos, necesarios, de prevención del suicidio, entonces como diciendo, bueno, esa parte está ahí, pero el Luto en Colores nace desde un poco esa radicalidad de aceptar que cuando la muerte ha sucedido me tengo que hacer cargo de esto y no el machaque de lo que pude hacer y no hice, porque eso no me ayuda a avanzar en el proceso. ¿Qué pasó? Pues que desde el primer momento escribían personas a Luto en Colores que no era por un duelo, por suicidio, eran personas o que habían tenido intentos suicidas o que habían pasado procesos complicados en temas de salud mental o que bueno, pues sentían esta parte de desconexión a la vida y resonaban con lo que abordaba Luto en Colores de alguna manera, aunque no era directamente de prevención del suicidio, pero habían encontrado algo ahí también, bueno, pues en lo que yo escribí, en los vídeos, en lo que yo contaba, habían encontrado algo que les parecía también muy liberador, ¿no? Y una parte de aire fresco, de un espacio sin juicio, sin juzgar tanto. Entonces me preguntaban si no íbamos a crear un taller o un espacio o algo para charlar, para hablar, para que personas que estaban en esa situación pudieran abordar todo esto desde otro lugar. Desde otro lugar, por supuesto, complementario a lo que cada cual haga en su terapia psicológica, psiquiátrica, en lo que decida, ¿no? O en otros tipos de terapias complementarias, en lo que cada cual decida, ¿no? Pero como crear otro espacio complementario para abordar esto desde otro sitio. Y a mí me parecía maravilloso, ¿no? Y es interesantísimo, pero bueno, yo era algo que frenaba ahí, que no acababa. Y es verdad que también estos años, pues por mi contacto directo, ¿no? con psicólogos, con psicólogas, con profesionales de salud mental, se veía cada vez más claro que están haciendo mucha falta estos otros espacios también, ¿no? Que complementan, que nada resta, que todo suma y que permiten también, bueno, pues esto, airear y oxigenar y poder hablar todo esto desde otros lugares, ¿no? Y esta parte de Luto en Colores nació primero pues, bueno, en la intimidad, vamos a decirlo así, no tan visible como la parte de Luto en Colores del duelo, y sé que tenía que nacer así también, porque hay veces que hacer las cosas de a poquito, de ir viendo, bueno, pues se enraizan mejor.
Y bueno, pues hace unos años Conéctate a la Vida como que ya sí fue una parte más visible del proyecto. En estos últimos tiempos trabajando también en institutos con adolescentes, es maravilloso. Sobre todo entender que hacemos esto para escuchar. Sí, yo voy a compartir lo que sé, por supuesto, las herramientas que conozco que nos pueden ayudar en este manejo emocional, vivencial, en todas las situaciones complicadas que nos va a ir poniendo la vida, porque no nos vamos a librar de eso, pero cómo puede ser un proceso de aprendizaje que puedo ir sosteniendo, ¿no? Y si no puedo, pues busco las ayudas, los apoyos, las herramientas, las redes que me ayuden, pero ya con nombrarlo, con poder hablar, con romper los tabúes, con poder sentirnos libres para contar que tengo unas vivencias, que tengo unos pensamientos, que tengo unas percepciones, que tengo unas sensaciones, que no soy capaz de contarle a otras personas porque tengo miedo a que me juzguen o a que me ingresen o a que me mediquen, que esto no valoro si es necesario o no porque no es mi ámbito, ¿vale? Entonces yo no me quiero meter ahí. Además sé que tenéis también a Rebeca Alcocer, que está hablando un poco de todo el área desde la psicología y de todo ese trabajo maravilloso que hacen los profesionales desde esa parte para sostener, ayudar desde ese lugar, ¿no? Entonces yo hablo desde este otro, desde lo que nace, más desde las personas que están viviendo esa situación y que buscan otros espacios para poder expresarse desde otro lugar, liderando un poco también eso, que es lo que habéis hecho en este ciclo, ¿no? Por lo que vi, pues bueno, en talleres que han creado los propios jóvenes para poder hablar de la salud mental. Entonces voy a hacer aquí ahora el kit de por qué yo digo salud mental entre comillas, porque entiendo que es la forma que usamos comúnmente para hablar de todo esto y para entendernos, pero a mí la muerte de mi hermana me hizo entender y aprender muchas cosas, y una de ellas es que nuestra salud no está fragmentada. O sea, no es que está por aquí mi salud mental, por aquí mi salud física, mi salud emocional, y en lo que yo he entendido que también somos, a nivel energético, pues la salud más amplia, ¿no? De lo que yo también soy, ¿no? Esto no lo digo yo, o sea, la ciencia explica perfectamente que el átomo es energía, por lo tanto, hay en mí mucho más que la parte tan reduccionista o vamos a decir biologicista o ver solo mi cuerpo fragmentado, sino que bueno, mi visión y lo que yo he aprendido es ver al ser humano más en sentido holístico y entendiendo que somos mucho más y que por lo tanto podemos intervenir también desde diferentes niveles y ayudar a armonizar el sistema, a equilibrar, a entender qué nos pasa también de otra forma, que no hay solo una manera de mirarlo o de explicarlo, sino que podemos también buscar en todas estas vivencias, bueno, en toda esa experimentación qué está pasando. Y esto se hace escuchando muchísimo. Y ahí hay un campo riquísimo, ¿no? Igual que con el tema de la muerte y el duelo, cuando escuchamos desde esta apertura, ¿no? Desde la apertura de orejas, pero de la apertura del corazón, de integrar, de si yo tengo algo que aprender de esto, porque claro, si escucho solo en este nivel, en el racional, en el mental o en el pensar que yo ya no tengo nada que aprender, porque ya pues hice una carrera hace un montón de años y ya tengo un título y ya no tengo nada que aprender de los demás, pues evidentemente yo tendré esa mirada. Pero si me hablo del corazón y cuando las personas cuentan, hablan y expresan, resulta que ahí hay también una sabiduría increíble en la que yo tengo que aprender cosas, ahí es cuando vamos construyendo ya otro escenario, ¿no? que es maravilloso y que es muy sanador y también muy liberador. De nuevo por la identificación, ¿no? Porque lo que me parece muy raro, porque tengo esta idea rara o esta percepción o tal, de repente otras personas cuentan lo mismo y a mí algo también se me libera, ¿no? Y además, bueno, pues podemos ir entendiendo también más cosas. Bueno, entonces esto es lo que os quería compartir un poco en cuanto a la parte de Conéctate a la Vida. Está siendo un camino maravilloso, es verdad, pues ahora trabajando mucho con adolescentes y jóvenes, pero también con personas adultas, pues, por supuesto, poder generar estos espacios complementarios que sumen, que permitan abrir ventanas, oxigenar, airear, abrir la mente y el corazón a entender que podemos aprender muchas cosas, que no hay por qué quedarse en un tipo de saber o en un tipo de sabiduría, que el saber es múltiple, es diverso y ahí hay algo muy interesante para ayudarnos a todos a evolucionar al final, que es en lo que estamos aquí, ¿no? Pues a evolucionar como humanidad, a estar mejor en la vida, a poder manejar nuestros problemas, nuestras dificultades desde otro lugar, pues sea un duelo, sea un problema que me ha puesto la vida, sea una dificultad con un tema de salud, bueno, pues poder abrirnos, ¿no? Que esto ya parece algo muy sencillo, pero creo que es muy importante, porque claro, también siempre hay mucha resistencia con estos temas, que lo entiendo perfectamente, porque al final, pues bueno, es esta dualidad en la que nos movemos siempre, ¿no? Y esas resistencias que son internas muchas veces y que están ahí fuera externamente.
Pero bueno, el último que quería apuntar, cuando decía antes también que esto pasa por un proceso colectivo, por supuesto, de compartir, de contar, porque ahí es cuando yo conozco, pues a esta persona le ha servido esto, qué interesante, no lo sabía. Pues, bueno, pues igual me puede servir a mí o no, o lo desecho y busco otras cosas. Pero el compartir el conocimiento, porque si no, el conocimiento parecía que es muy vertical, que viene solo de arriba abajo, en el sentido de estructuras de poder o las estructuras que hemos reconocido, que hemos dicho que son las que saben de todos los temas, y no, la gente cotidiano en tu barrio, en tu edificio, entre tus vecinos, entre tus amigas, entre tu familia, sabe mucho también. Entonces, volver la escucha ahí, me parece muy interesante, y recuperar estas redes también que sostienen mucho, ¿no? Porque es a otro nivel. Esto al margen de lo que tenga que hacerse, por supuesto, en los ámbitos de salud convencional, tradicional, de que hay, por supuestísimo, ¿no? La parte que haya más recursos para las personas que lo necesiten, eso va por delante también, ¿no? Pero bueno, aparte de esto colectivo, me refería a la parte interna del trabajo individual, no solo en quien tiene un proceso de duelo, que podamos trabajar de forma consciente qué está pasando, qué me mueve esto a mí, porque la pérdida de un ser querido me va a mover muchas cosas también en mi vida, y está bien porque me está poniendo encima de la mesa otras cosas que no son necesariamente el dolor por el duelo. Entonces esto me puede permitir un crecimiento personal que es muy interesante, que no es obligatorio, ni tiene que hacerlo todo el mundo, pero bueno, que es una opción y lo nombro por eso. Entonces, no solo en el duelo, sino también cuando estoy experimentando esta parte de desconexión a la vida, bueno, de sentir que hay algo en mí que no está bien ordenado, no está armonizado y que me genera angustia, que me genera dolor, que me genera sufrimiento, ¿no? El poder mirar sin miedo qué me está pasando a mí, el entender que si le pongo luz a esto, va a venir la comprensión y con la comprensión vendrá un proceso que puede ser mucho más sanado. Entonces, no solo a las personas que les pasa, sino este trabajo individual también a quienes acompañamos o estamos, bueno, pues a este otro lado haciendo estos talleres, sesiones individuales, lo que sea que hacemos desde diferentes ámbitos, que esto pasa también por nosotros, por nosotras, ¿no? Es decir, que también lo que a mí me mueve la muerte o el suicidio es un proceso que tengo que hacer yo a nivel interno, tenga la profesión que tenga, porque al final es como una pata que atraviesa la vida y la existencia. Entonces, y porque esto lo veo constantemente también, ¿no? Porque, bueno, pues también en los talleres pues vienen profesionales del ámbito sanitario y podemos ver esto y es muy interesante poder ponerle luz, ¿no? Si yo tengo algo que no he sanado en mi propia historia de vida, en mi familia, en mi sistema familiar, en lo que pasa ahí, si tengo una muerte por suicidio que sucedió hace años y yo solo he metido ahí, lo he aparcado y no lo he sanado, no le he puesto luz y conciencia, esto va a acabar saliendo cada vez que tengo delante una persona, un joven, un adolescente, un adulto que me viene contando que tiene ganas de morirse. Por eso es lo importante también decir, ponerle luz a nuestros propios procesos internos y personales, porque es desde ahí, desde cómo yo me he colocado y he sanado ante la muerte, ante el duelo, es desde ahí que estamos también para los demás, ¿no? Ya no es tanto una vibración de miedo, de ocultar, sino podemos estar desde este lugar más hermoso que es la sencillez de intentar ayudar, aportar desde el amor simplemente a las personas, entendiendo que cuando nos colocamos en esa vibración se mueven las cosas desde otro sitio, ¿no? Y también soltando, esta idea de soltar, ¿no? De decir, yo voy a hacer todo lo que sé y todo lo que pueda por aportar a alguien que esté en duelo, por aportar a alguien que esté en una situación vital complicada, pero entiendo perfectamente que cada persona tiene su recorrido. Y esto para cerrar ya, lo que también tenemos que traernos cuando hemos perdido a un ser querido por suicidio, ¿no? Sé que hablo más en el tema de personas adultas, que quizá podemos comprenderlo un poquito mejor. Es que es muy complicado cuando son menores y esto me gusta separarlo. Pero bueno, entendiendo que al final, bueno, pues cada persona tiene un recorrido, podemos estar al lado ayudando, sosteniendo desde donde podemos, desde donde sabemos, y hay una parte en la que hay otros hilos que se mueven de otra manera, otro contexto, muchas más cosas que influyen, ¿no? en lo que le está pasando a una persona, como que son muchos factores. Normalmente intentamos explicar una muerte más, el tema de la muerte por suicidio con un solo factor. Y bueno, mi experiencia estos años, de estos 8 años, y por lo que oigo también, ¿no? a muchos profesionales de este ámbito, es que siempre interactúan más cosas, ¿no? O sea que la mente necesita, esta es la culpa de lo que ha pasado, es que es el culpable o esta situación o esta persona, pero ahí están interactuando muchos factores, la parte interna, individual, personal, el sistema familiar, el sistema social que somos también, por supuestísimo, y muchas cosas que se nos escapan, ¿no? A lo mejor y que no podemos ni llegar a entender de lo que ha pasado ahí o de lo que está pasando. Entonces, bueno, una mirada también pues de
muy amorosa hacia nosotros mismos, de acogernos, de dejar un poquito el látigo, porque claro, al final torturarnos y tratarnos mal por lo que ha pasado no va a ayudar en nada, ¿no?, al proceso. Entonces, si me puedo tratar de forma más amable, pues bueno, seguro que todo se va a ir colocando de otra manera y lo que he venido yo a aportar o a dar en la vida, pues también va a ser maravilloso, ¿no? Y va a poder ser, pues desde pues, poner cada persona nuestra pequeña semillita. En mi caso fue crear Luto en Colores, pero lo digo constantemente con todas las personas con las que hago actividades, y es que al final, me lo cuentan, ¿no? Pues, ¿qué pasa esto, no? Lo que a ti te pasó hace 2 años, hace 5, de repente un día a ti te viene una persona cercana, te cuenta esa misma situación y tú tienes algo que entregar a esa persona que le da paz o que le da un poquito de esperanza, de entender que ese proceso lo puede hacer distinto. Y en ese momento ahí se coloca algo también, ¿no? Porque bueno, toda tu vivencia, toda tu experiencia, aparte que va a ser transformadora en tu vida y va a servir, si quieres, para estar en la vida de una manera mejor. Esto sé que puede parecer raro, pero sí de estar de una forma mejor. Además de eso, del proceso servirte a ti, bueno, pues que puedas poner luz a una persona que acaba de empezar algo que tú ya sanaste, es maravilloso, ¿no? Así que bueno, pues ya me estoy enrollando mucho, bueno, termino ya, muchísimas gracias. Bueno, cualquier información sobre Luto en Colores la podéis encontrar en la web, en lutoencolores.org, tenéis el mail, los datos de contacto y todo, y bueno, pues las fechas de los talleres, de las actividades, hay vídeos, hay muchas cosas colgadas también en abierto, así que bueno, espero que os haya servido esto que he querido compartiros hoy. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por la invitación. Gracias.